Vamos pasando, por favor, si les parece, a la epístola a los Romanos, al capítulo 6. Vamos a comenzar ahí, vamos a leer el versículo 4. Ustedes saben que nuestro amoroso Padre Celestial nos ha dado su palabra para que creamos en ella y seguidamente la pongamos en práctica. También, lógicamente, nos ha dado su salvación y el hecho de ser sus hijos ahora, mediante la creencia en nuestro Señor Jesucristo, su unigénito Hijo Jesucristo, conlleva un bendito propósito para nuestras vidas en este tiempo. Esto es el andar en vida nueva. En Romanos capítulo 6 les había dicho el versículo 4, leemos, porque somos sepultados juntamente con Él, se refiere a Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien. Básicamente este andar en vida nueva al que hace referencia aquí el versículo 4 del capítulo 6, epístola a los Romanos, se refiere al estilo de vida que los creyentes, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, deberíamos adoptar, deberíamos tener en virtud de lo conseguido por nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Andando en vida nueva, como nos instruye aquí la palabra, también es la forma en la que nosotros podemos manifestar al nivel de los sentidos la poderosa naturaleza espiritual que hoy nos habita y también glorificar al Padre Celestial con ese andar. Y lógicamente obtener el provecho que el mismo Padre otorga en esos términos. Figurativamente hablando, podemos decir que este andar tiene que ver con la forma en la que un hijo de Dios debe caminar en la vida. Por eso, para nosotros los creyentes, no solo son importantes los caminos por los cuales caminamos, valga la redundancia, o transitamos, sino también es importante la forma en la que caminamos o nos conducimos por esos caminos que nosotros escogemos. Por favor, pasemos al Antiguo Testamento, vamos a ver un registro en el Salmos 86. Salmos 86, donde vamos a leer el versículo 11. Un hermoso registro. Salmos 86, versículo 11, leemos, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Muy bien. En este hermoso salmo, en este hermoso versículo de este Salmos 86, hay dos palabras que necesitamos detenernos un momentito y estudiarlas un poco. La primera de ellas es la palabra hebrea derek, que está traducida como camino en nuestras Biblias. Y la segunda es halak, que corresponde a la palabra caminaré. Según el erudito Bain, derek se refiere a un sendero, un camino o una vía pública. También significa vía de acceso. Además, dice este erudito, denota cierta distancia en tiempo y espacio entre dos puntos. En otros pasajes también hace referencia a la acción de viajar, ampliando un poco más el sentido de la palabra, dice que connota también tarea o empresa, y finalmente, con otro énfasis, y esta es la sección que a nosotros nos interesa, digamos, de momento, que está acorde con lo que vamos a estudiar, el vocablo denota el cómo y el qué de una acción, la forma acostumbrada, dice, de conducirse y comportarse en la vida. Es necesario también que nosotros resaltemos en este versículo 11, digamos, y podemos notar, en este versículo 11 del Salmos 86, que el término derek, ¿sí?, tiene directa relación con Dios, guarda una relación estrecha y directa con Dios, quien es el originador y el propiciador
de aquel camino deseado por el cual el salmista anhela caminar, como leíamos recién. Por favor, vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Vamos a leer del Evangelio de Juan en el capítulo 14, el versículo 6, que es un pasaje muy conocido por nosotros. Juan 14, en el versículo 6, leemos: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense ustedes que en este pasaje la palabra camino es en griego hodos, y su significado concuerda o está en línea con el término que acabamos de ver nosotros en el Antiguo Testamento, en el Salmos 86, la palabra derek, ¿sí? El significado es prácticamente el mismo. Pero además de esto, este versículo 6 del Evangelio del capítulo 14 del Evangelio de Juan, pone de relieve lo que acabamos de decir. El hecho es que Dios es el originador y propiciador del camino establecido para acceder a Él. De hecho, fue nuestro amoroso Padre Celestial quien envió a su Hijo unigénito para nuestra salvación, y lógicamente también como el camino o vía de acceso hacia Él, ya que, como leímos recién, nadie viene al Padre sino por el Señor Jesús. Por otra parte, el acto de caminar, como leíamos recién en el Salmos 86, que decía, caminaré yo en tu verdad, el acto de caminar corresponde estrictamente al creyente. En relación a esto vamos a ver en el Antiguo Testamento, más precisamente en el libro de Génesis, a donde les pido por favor ahora, Génesis capítulo 5, vamos a ver un registro que nos enseña mucho más de lo que a simple vista relatan sus palabras. Génesis capítulo 5, y vamos a ir primero desde el versículo 1 hasta el 5. Génesis 5 leemos: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Bien. En este capítulo 5 de Génesis, si ustedes se fijan, se menciona a modo de breve reseña, si se quiere, la descendencia del primer hombre, Adán. En los primeros dos versículos se hace justamente mención a los orígenes tanto de Adán como de Eva, y posteriormente, ¿sí? Se menciona la descendencia de Adán. Sigamos leyendo el versículo 3. Y vivió Adán, dice, 130 años, y engendró un hijo, su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Bien. Si nosotros continuamos nuestra lectura, de hecho vamos a hacerlo, pero si nosotros continuáramos leyendo desde el versículo 5 hasta el 20 de este capítulo 5 de Génesis, vamos a notar que para cada descendiente que se menciona, para cada uno de los descendientes de Adán que se menciona, se repite un patrón, es decir, se repite una serie de acciones que, bueno, se dan de manera recurrente, se mencionan de forma recurrente. Mediante este patrón, se describe, como decía, en unas cuantas acciones y de manera muy resumida lo que ha sido, lo que fue, mejor dicho, el paso de cada uno de esos descendientes por la tierra. Fíjense ustedes, en este patrón que mencionaba, nosotros podemos observar que tanto para Adán, como para Set, para Enos, para Cainán, para Mahalalel y para Jared, o Jared, quieran decirlo,
se repiten, o la palabra menciona que se repiten tres acciones, o destaca tres acciones, que es vivieron, engendraron hijos y murieron. Ahora bien, cuando llegamos a los versículos que mencionan a Enoc, quien fue engendrado por Jared, este patrón que se venía observando en la escritura cambia o sufre una modificación considerable. Vamos a verlo. Ahí en el mismo capítulo de Génesis 5, pero esta vez vamos a leer desde el versículo 21 al 24. Génesis 5, versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tanto el versículo 22 como el 24 mencionan que Enoc caminó con Dios. Es singular que se mencione esto y nosotros no deberíamos pasar por alto, ¿sí?, en nuestra lectura, en nuestro estudio, cuando vayamos a este registro y veamos esto, no deberíamos pasarlo por alto, no solamente por el hecho de que el patrón que se venía observando en los versículos que acabamos de leer antes, ese patrón se rompe, sino por el sentido y el significado que tiene en sí el hecho de que Enoc, luego de engendrar a Matusalén, haya caminado con Dios. La palabra para caminar, usada en estos registros, es la palabra hebrea halak, que habíamos mencionado al comienzo de la enseñanza, si ustedes recuerdan. Esta palabra, según el erudito Bain, denota ir, andar, conducirse, y añade también este erudito que puede usarse en relación al comportamiento, a la manera en la que caminamos en la vida. Fíjense qué interesante. Vamos a ir, por favor, al libro de Isaías, al capítulo 33. Vamos a ver un par de versículos, Isaías 33. Vamos a ver en estos versículos cómo se mencionan acciones virtuosas que están entretejidas, están muy relacionadas con lo que es el caminar con Dios. Que acabamos de ver. Isaías 33, versículo 15, leemos, el que camina, y ahí está nuestra palabra halak, en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. 16, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Hermoso registro. El doctor Bullinger, un estudioso, un hermano nuestro, alguien que ha hecho un grandísimo aporte para que nosotros hoy también tengamos mucha claridad en cuanto a muchos temas en la escritura, dice acerca de esta palabra caminar en el contexto del capítulo 5 de Génesis, que constituye un idiotismo, por medio del cual esta palabra significa el continuo curso de vida y acción de una persona. Esto es, dice él, su habitual modo de conducirse. Esta es la misma idea conceptual que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y que habíamos visto al comienzo de la enseñanza, si se acuerdan, con el término andar, andar en vida nueva. Vamos a ver dos versículos del Nuevo Testamento que nos refresquen un poco esta idea. Romanos, por favor, vamos a ir a la epístola de Romanos, al capítulo 8. Espero que no estemos mareados todavía. Romanos 8, y vamos a leer el versículo 4. Romanos 8, versículo 4, leemos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino andamos, ahí hay una elipsis, andamos conforme al Espíritu. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5, de cerca nomás. Versículo 7, leemos, porque por fe andamos, no por vista. Podemos ver entonces que este caminar se refiere a vivir una vida justa o en la justicia instruida por Dios en su palabra. Los registros de Génesis, los pasajes que mencionan a Enoc, sobresalen y se destacan rompiendo con una evidente normativa que se venía manifestando, como hemos visto, en el modo de vivir de quienes le precedieron, ¿sí? Que era vivir, engendrar hijos y morir. Esto marca la pauta y nosotros tenemos que darnos cuenta de que lógicamente caminar con Dios, como se menciona para Enoc ahí en Génesis, caminar con Dios es muy distinto a simplemente vivir. Caminar con Dios significa vivir y conducirse conforme a su voluntad. Es permitir que nuestra vida se desarrolle en la justicia del Padre Celestial según su guía y su consejo, que no es otra cosa que según su palabra. Esto contrasta significativamente con el mero vivir bajo la ideología, bajo la prudencia, bajo el consejo estrictamente humano y despojado del conocimiento de Dios. Vamos a ver unos versículos del Antiguo Testamento. Vamos primero al libro de Proverbios, en el capítulo 3, vamos a ver unos versículos que nos muestran un poco este contraste que mencionaba y resaltan, por supuesto, lo que es el vivir, el caminar con Dios. Proverbios, capítulo 3, terreno conocido para nosotros también. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Fíate de Jehová, dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Salmos 86:11, no es necesario que vayan, hemos estado ahí, yo se los leo. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema, y por supuesto este temor no tiene que ver con el miedo, sino con el respeto, la reverencia hacia Dios. Afirma mi corazón, dice, para que tema tu nombre. Salmo 119, por favor. Versículo 133. Salmo 119, versículo 133. Leemos, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vean, caminar con Dios es un estilo de vida de un grado superior, más excelente. Este caminar con Dios, este vivir de esta forma, tiene un impacto y un alcance que superan infinitamente cualquier tipo o estilo de vida que cualquier hombre común pueda procurar. Vamos a ir siguiendo con el ejemplo de Enoc, valiéndonos del ejemplo de Enoc. Vamos a ir, por favor, al libro de Hebreos, al capítulo 11, y vamos a leer el versículo 5. Si ya están ahí, Hebreos 11:5, leemos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fíjense, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En los tiempos en los que vivió Enoc, el marco o el contexto de la humanidad que lo rodeaba no era para nada agradable ni propicio, por decirlo de alguna manera, para una persona que había tomado la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios. Voy a leerles un versículo que más o menos
nos da un panorama de esto que estoy diciendo. No es necesario que vayan, yo se lo leo. En Génesis capítulo 6, el capítulo que sigue al que veíamos hace un momento, en el versículo 5 se menciona lo siguiente. Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Ahora bien, cuando nosotros leemos versículos como este, eh, tenemos que, digamos, usar el sentido común bíblico, por decirlo de alguna manera, y pensar y darnos cuenta de que, así como dice este versículo, que el pensamiento, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era continuo solamente mal, este punto al cual había llegado la humanidad en ese momento no se da de un día para el otro. Esto es algo que seguramente, y lamentablemente para aquellos tiempos, vino sucediendo a lo largo del tiempo hasta llegar a este punto casi como de un colapso de pensamientos malos, por decirlo de alguna manera. Comparativamente, nosotros podemos trazar una idea, un paralelismo con lo que nosotros hacemos a la hora de renovar nuestra mente. Nosotros renacemos del Espíritu de Dios y no tenemos una mente perfecta al momento de renacer. Ahí comienza nuestra vida espiritual, por decirlo de alguna manera, y es nuestro deber trabajar y esforzarnos, en cierta manera, para renovar nuestra mente, para poner los pensamientos buenos de la palabra de Dios. Esto es más o menos lo mismo, pero con una connotación negativa, si se quiere. Entonces, ese era el marco de humanidad que rodeaba a Enoch en ese tiempo. Similar también a los tiempos en los que vivimos hoy, pues para quienes de corazón deciden hacerlo, el caminar con Dios es todo un desafío en un mundo que se conduce bajo la influencia maligna y que trata de persuadir o de influenciar a las personas de esa manera. Pasemos por favor a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 15, vamos a ver un versículo también muy claro que nos da un panorama de esto que estamos mencionando. Filipenses 2, versículo 15, el apóstol Pablo, por revelación de Dios, hablando para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense que en el contexto de las recomendaciones del apóstol para los creyentes de Filipos, nuestros hermanos de Filipos, este versículo 14 de Filipenses 2, además de esos consejos que Pablo les da y de mencionar el propósito de llevarlos a cabo, Pablo también hace una breve descripción del marco de humanidad, ese marco contradictorio de humanidad que los rodea. Dice maligno y perverso. Pero también el apóstol resalta el efecto que produce el actuar o conducirse conforme a la voluntad de Dios y, precisamente, más allá de los escenarios adversos. Esto es lo que dice él cuando habla de resplandecer como luminares en el mundo, tal como lo hizo Enoc en sus tiempos. Hablando justamente de Enoc, volviendo al libro de Hebreos, a la epístola de los Hebreos, por favor, no les había dicho, dejen una marquita ahí porque vamos a estar yendo y viniendo a Hebreos. En Hebreos 11:5 se menciona de Enoc que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto, lógicamente, en virtud y a raíz de la fe de Enoc en Dios. Y menciona también que Dios le traspuso para no ver muerte. Es decir, la palabra esa traspuso significa que mover de un lugar a otro. Le traspuso para no ver muerte. Por lo cual también dice la Escritura, no fue echado. Hay quienes equivocadamente
han sugerido que Dios se llevó directamente a Enoc al cielo sin que éste haya padecido la muerte. Esto, en verdad, no es bíblicamente correcto, puesto que Enoc, como vamos a leer en un momento más, siguió el camino de todos en la tierra en cuanto a su deceso. Fíjense, volviendo a Hebreos 11, Hebreos 11:5, como decía, menciona que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Si Cristo no retorna antes, cada ser humano culminará sus días en este mundo mediante la muerte. Vamos a ir un momentito al Antiguo Testamento, a ver unos registros que refuerzan este concepto del cual estamos hablando, que es un concepto lógicamente bíblico. Vamos a ir a Primera de Reyes, por favor, al capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer los dos primeros versículos, el versículo 1 y 2. Primera de Reyes 2, versículo 1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, versículo 2, fíjense, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Salmos, por favor, capítulo 89, Salmos 89, versículo 48. Salmos 89, 48, leemos: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Son dos preguntas retóricas que nos llaman a la reflexión, ¿no? No buscan una respuesta. Y de vuelta a Hebreos, por favor, al capítulo 9, esta vez. Les había dicho que vamos a andar por ahí por Hebreos bastante en la mañana de hoy. Hebreos 9, en el versículo 27, leemos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muy bien, les decía recién que si Cristo no retorna antes, cada ser humano culminará sus días en este mundo mediante la muerte. Es una verdad y es una realidad fehaciente, pero también es una verdad establecida el hecho de que Dios ya dio solución a esta problemática, por llamarlo de alguna manera, mediante nuestro Señor Jesús. Ahí nomás en el libro de Hebreos, volviendo al capítulo 11, esta vez vamos a leer por favor los versículos 13 y 14. Hebreos 11, versículo 13, leemos: conforme a la fe, murieron todos estos, se refiere a, a quienes menciona anteriormente, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una paz. Como decíamos recién, al igual que justos mencionados en este capítulo 11 y todos los justos del Antiguo Testamento, Enoc siguió el mismo camino que ellos. Vamos a ir a la epístola de Judas, por favor, hacia el final de la Biblia. Apocalipsis, y antes está Judas. Judas, vamos a leer los versículos 14 y 15. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con santas decenas de millares. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Como decíamos antes, y en los tiempos en los que vivió Enoc, el mal había ocupado el corazón de los hombres. Por consiguiente, el obrar de aquellos hombres estaba en el polo opuesto, se encontraba en el polo opuesto
a la buena voluntad de Dios. Si bien los versículos de Judas hablan de que Enoc profetizó acerca de los impíos mencionados en ese pasaje, no hay en las Escrituras otros registros, otros versículos que hablen o describan más acerca de las profecías de Enoc. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que anteriormente hemos visto en Génesis y en Hebreos con respecto a Enoc, no resulta o no resultaría para nada improbable y a veces resulta totalmente lógico que Enoc haya profetizado de parte de Dios. Volviendo a nuestro registro a nuestro registro de Hebreos 11, en el versículo 5, otra vez, por favor, Hebreos 11, 5, leemos: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí en este versículo 5 es interesante la palabra, cuando dice no fue hallado, la palabra griega para hallado en este caso es geurispo, que según Bain significa propiamente hallar, encontrar. Dice también, denota encontrar ya sea por una búsqueda previa o sin ella. Y fíjense, también, dice Bain, encontrar por uno mismo, procurar, conseguir, obtener con la sugerencia de llevar a cabo el fin que se tenía a la vista. Importante que tengamos en la mente el concepto de esta palabra. También es importante que recordar o no dejar de lado que este registro describe una situación o una circunstancia que tuvo lugar en los comienzos, en los albores de la humanidad misma, por así decirlo. Fíjense, en aquel entonces, Enoc solamente podía ser hallado por quienes le buscaran. Para esos tiempos, coexistían en el mundo Dios, sus ángeles, los hombres y el adversario de Dios con sus huestes de maldad. Rápidamente nosotros podríamos pensar, reflexionar y darnos cuenta de cuál era la naturaleza o el propósito de las acciones que cada uno de aquellos seres perseguía. Así lo vemos, por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo también, quien fuera buscado y perseguido para ser muerto. Por favor, vamos a ir a los evangelios un momento, vamos a ir al evangelio de Marcos, hablando de la naturaleza de las acciones que cada una de las personas perseguía o seguía. Marcos 14, vamos a leer el versículo 1. Marcos 14, 1, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas. Fíjense quiénes los buscaban. Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Cómo prenderle por engaño y matar? ¡Qué bárbaro! También tenemos que entender nosotros, leyendo estos versículos, que todo lo que se opone, lo que es opuesto a Dios y a sus propósitos de vida, lo que busca o lo que persigue es anularle en todo sentido, aunque no siempre se presente de una forma tan evidente. Acabamos de leer que quienes le buscaban a nuestro Señor Jesucristo eran los principales sacerdotes y los escribas. ¿Quién iba a pensar que esta gente iba a procurar la muerte del Redentor? Juan, por favor, vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Vamos a leer unos cuantos versículos del Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 39 y 40, y luego vamos a pasar al 44 y al 47. Juan 8, 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora, les dice, procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Dice. Yo leía este registro, les comento, y era imposible para mí no trazar un paralelismo o compararlo o hacerme la idea de que Enoc muy probablemente haya vivido una situación similar. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, sin pelos en la lengua, Señor, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremendos registros y clarificantes registros. Fíjense que el error en la interpretación del registro de Hebreos 11:5 surge no solo por pensar que Dios se llevó a Enoc al cielo, si ese fuera el lugar de habitáculo o donde se archivan las personas después de morir, o no sé, sino también por ignorar el hecho de que Enoc no fue hallado por quienes le buscaban para cumplir sus malvados propósitos. Si el registro menciona que Enoc no fue hallado, es porque quienes le buscaron no tuvieron éxito en su búsqueda. Ahora bien, también tenemos que dejar en claro que quien le buscaba no pudo haber sido Dios, ya que Enoc, como leímos en Hebreos y como hemos visto en Génesis, gozaba de una buena relación con nuestro amoroso Dios. De hecho, el mismo versículo 5 de Hebreos 11 menciona que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y así como él, todos el resto de los santos, de los justos allí mencionados. Ahí en Hebreos 11, por favor, a donde les pido que vuelvan, Hebreos 11, 39, en relación a esto que acabo de decir, Hebreos 11:39, fíjense, dice, y todos estos, habla de los justos, de los santos mencionados anteriormente, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lo que decía, con seguridad, Enoc debe haber gozado de una hermosa comunión con nuestro Dios, de una estrecha relación. Y por otro lado, si Dios le hubiese estado buscando, sin dudas lo habría encontrado. Vamos a ver unos otros versículos en el Antiguo Testamento. Disculpen que los tenga de aquí para allá hoy, pero con la palabra de Dios vamos, como la palabra misma dice, derribando argumentos que se oponen o se levantan contra el conocimiento de Dios. Vamos a ir a Jeremías, por favor, al capítulo 23. Jeremías 23, vamos a leer el versículo 23 y 24, los versículos 23 y 24. Jeremías 23, 23, dice la palabra de Dios, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. 24, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amós, por favor. Amós, capítulo 9. Si no llegan, no importa, no se preocupen, después lo buscan tranquilos. Amós capítulo 9. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Fíjense lo que dice. Amós 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Versículo 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré las serpientes y los morderá. Hermoso. Fíjense, si Dios hubiera querido encontrar a Enoc, si lo hubiera estado buscando, ¿a quién le cabe dudas de que lo hubiera efectivamente hecho? Por otra parte, Enoc no necesitaba esconderse de Dios. Él caminó con Dios, como leíamos en Génesis. Justamente, caminar con Dios es tener a Dios siempre presente delante de nosotros.
es actuar como estando siempre bajo la mirada de Dios, porque en verdad es un hecho. Es procurar constantemente serle agradables en todo y en nada ofender. Fíjense que la palabra dice en Génesis 5 que caminó Enoc con Dios, en lugar de decir que simplemente vivió Enoc. Mientras que de los demás dice solo que vivían, Enoc vivió para Dios. Es un gran ejemplo para nosotros. Al igual que los fariseos con nuestro Señor Jesucristo, muy probablemente, hablando del contexto que lo rodeaba a Enoc, muchos de aquellos hombres que coincidieron en tiempo y en espacio eh, con Enoc, algunos de ellos quizás hasta eran del maligno. Ustedes recordarán que en la primera epístola de Juan se menciona, por ejemplo, que Caín era del maligno. Como tales, movidos por su maligna influencia, seguramente buscaban llevar a cabo obras tejidas por este ente de maldad. Dios traspuso a Enoc, muy probablemente para que Enoc no padeciese en manos de aquellos malvados que le buscaban para llevar a cabo sus oscuros propósitos. Enoc necesitaba no ser hallado por quienes le buscaban, y Dios le fue propicio justamente por tener Enoc una conducta conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Salmos, por favor, al capítulo 23, Salmos 23, de donde vamos a leer los versículos 3 y 4. Salmos 23, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Desde luego que vivir conforme a la voluntad de Dios, caminando en su justicia, tiene, por supuesto, recompensas, nos trae a nosotros, digamos, recompensas, beneficios y bendiciones. Como así también, lamentablemente, el dejarle de lado trae aparejado consecuencias. Ahí en Salmos, el mismo libro, pero esta vez vamos al capítulo 81, por favor, Salmos 81. Y vamos a leer desde el versículo 11 al 16. Salmos 81, versículo 11. Fíjense lo que dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Fíjense cómo caminan. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Versículo 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Versículo 15. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Versículo 16. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Fíjense, desde los comienzos de la humanidad hasta hoy, hasta nuestros días, existen solamente dos modos o dos formas de vivir. Esto es, con Dios, es decir, caminar con Él, o sin Dios, vivir sin Dios. De una u otra manera, todos los seres humanos, ¿sí?, nos vemos afectados o beneficiados por las distintas cosas, los distintos factores que influyen en nuestra naturaleza humana. Dios nos enseña en su palabra que tarde o temprano la maldad ejercida por el adversario en el mundo es tendiente a perjudicarnos a todos. Pero para aquellos que se deciden, para nosotros que decidimos vivir conforme a su voluntad, es decir, caminar con Él, el impacto de todas aquellas malvadas maquinaciones puede llegar a ser nulo, en el mejor de los casos, o bien amortiguados, y todo mediante la benevolente intervención de nuestro Padre Celestial, lógicamente. Por favor,
Vamos a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 4. Estamos llegando al final, no se preocupen. Primera de Tesalonicenses 4. Conocidísimo registro para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:13. Leemos el apóstol Pablo por revelación de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para nosotros, los hijos de Dios, que sí tenemos esperanza, lo lógico, lo sensato, lo necesario, lo conveniente, sería optar o decidirnos por vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahí nomás, en la primera epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 4, pero en el versículo 1, fíjense lo que leemos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo ideal para un creyente, para el Hijo de Dios, es que en sus días, en cada aspecto de su vida, abunde cada vez más la conducta que agrada y glorifica a nuestro Padre Celestial. Si esto hacemos, con seguridad, vamos a poder evidenciar a la vez que gozarnos al comprobar que el caminar con Dios es la excelencia de vida que solo el Padre puede darnos, infundidos con el vigor para vivir más allá de las adversidades, como también hemos visto y hemos mencionado, y confortados por saber que si caminamos con Él, caminamos a paso firme y con seguridad.